¿Ya? Buenos días a todos los que nos están buscando o ya se conectaron a través de este medio. Estamos comenzando 15 minutos después de las 10 y es por la conexión y pues gracias a Dios espero que ya estén conectados con nosotros. Les saludamos y nos es un gusto verles. Como ustedes nos están viendo, también nosotros lo estamos viendo. Algunos en este momento posiblemente están hasta durmiendo, a lo mejor están ocupados, pero si llegas a abrir tu programa o tu medio de comunicación, ya sea la televisión o el teléfono, pues esperamos que nos conectes. Hay un solo propósito en esto. No es el de exhibirnos nosotros, ese no tiene nada que ver con eso. No es en alguna forma quedar bien nosotros con la gente. Nuestro trabajo es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, estamos aquí obedeciendo al llamado de este propósito al cual Dios nos salvó, de predicar el evangelio. Y estamos predicándote también a ti como iglesia para establecer un contacto a través de estas predicaciones en la semana. Nuestros hermanos Cortés, mi hermano Morales, Marisol, mis hijos Eliezer y Ruth, y el miércoles y el domingo estamos consistentemente involucrados y comprometidos con ustedes para mantener comunión como iglesia, como hermanos que les amamos, y esperamos que también ese granito de arena ustedes lo pongan para estar atentos a los servicios que estamos dando. El que esté cerrado el templo no quiere decir que se cerró la adoración y el estudio de la palabra de Dios y oír el mensaje de Dios. Ese es el único fin, y agradecemos a cada uno de ustedes que nos están observando, donde quiera que esté, familiares, hermanos que están en Santana, en Guatemala, acá para otros lugares como Fresno, San José. Es un gozo saludarles y darles un abrazo a través de este medio. Y qué gusto sería conocernos en algún momento de la vida, podamos encontrarnos. Y por qué no darnos un gran abrazo y agradecerle a Dios por este medio donde que estamos transmitiendo. Entonces, ese es el fin. Estamos aquí con respeto, estamos aquí con responsabilidad, que no es el fin de incrementar números. Está bien, si hay gente viéndonos miles, gloria a Dios, pero ese no es mi punto. Mi punto es que podamos ser fieles a la palabra de Dios y ser fieles a lo que es nuestro ministerio. En el caso de nuestra iglesia es el único medio para interactuar, que ustedes estén participando de este culto, de este momento con Dios. Entonces les saludamos, gracias, muchísimas gracias a todos. Mándenos su informe por los comentarios, pero sobre todo sus peticiones antes quizá, o ya empiecen a mandarlos. Mi hija Ruth, mi nuera, está encargada de apuntar. Ahora, estamos orando generalmente y en específicamente algunas necesidades, pero no podemos literalmente orar por cada una de las necesidades, solo que podamos unirnos en el tiempo de oración, confiando que el que va a obrar es Dios. Amén. No es porque hermano Montes de Oca, la hermana Montes de Oca oran, es porque nos unimos. Donde dos se pusieran de acuerdo para buscar el rostro del Señor, ahí está en medio de ellos. Él está aquí con nosotros y sea su nombre glorificado. Y ahí donde estás, pues vamos a comenzar nuestro encuentro con Dios en esta mañana, este domingo, que añoramos estar juntos en el templo, pero haz de tu casa el templo, el Betel, la casa de Dios, donde queremos ahí juntos. Y no solo esto, también comparte con otros, invítalos, que podamos entrar a otros hogares. Y vuelvo al punto, no tiene nada que ver con que me vean a mí y a mi esposa. No tiene nada que ver, tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios.
Anímate a evangelizar a otros. ¿Cómo? Comparte estos medios de la palabra de Dios. En medio de esta pandemia, Dios ha abierto una puerta de bendición, de salvación, de sanidad y de esperanza. Y sobre todo, en medio de los tiempos que están cambiando. Dios les bendiga, les amamos mucho. El pastor Luis Montes de Oca y mi esposa Eunice con ustedes. Amén. Qué bueno que estamos juntos. Ya estamos en agosto. El 2 de agosto. Y este año Dios nos ha sorprendido porque hemos podido gozar de su presencia de una manera que pues no lo esperábamos, pero qué bueno es Dios. Él nos va renovando y tratando con nuestras vidas continuamente para que no nos quedemos en una área de comfort zone y zona de confort y que nos quedemos de esta manera. Dios nos está inquietando, Dios nos mueve y estamos dirigiéndonos a Él en una manera diferente y nueva cada vez. Así que este día estamos juntos para, como iglesia, darle a Dios toda la honra, toda la gloria. Este tiempo es para Él, es nuestra devoción a Él, nuestro amor a Él, nuestro agradecimiento. Y claro, luego, como cualquier relación, no es solamente de un one way, sino que ahora vamos a recibir palabra de Dios para nuestras vidas también. Qué bello es el Señor. Y esto nos lleva al Salmo 25. En estos días, su palabra nos anima a seguir adelante. Su palabra nos enseña a que Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Que si Dios está con nosotros podemos conquistar, tenemos victoria. Y no pierdas eso de la vista, de tu mente, y dile al Señor, como dice aquí el Salmo 25. Listo, vamos a leerlo juntos. Tú, ahí en tu casa, toda la iglesia unida y nuestros amigos que nos escuchan, nos unimos también. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, lo puedes decir, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Gloria a Dios. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y ahora dile, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día y cada día. Vamos a darle honra y gloria al Señor, pero me encanta saber que cuando te sientas quizás avergonzado, no sea yo avergonzado. Dios tiene una respuesta. Dios tiene el tiempo en la cual va a responder y que no en ningún momento dejemos que la confusión venga, porque en Dios, dice aquí su palabra, no serán los que esperan en ti. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Le das honra y gloria al Señor? Regresa al lugar donde está el Señor, donde tú tienes ese encuentro con Él. Y en su palabra y en su presencia, el Señor va a poner paz y calma en nuestros corazones. Dios es bueno. Oramos, entregamos este tiempo al Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos en este día. Oh, maravilloso, Señor, es alabarte. Este tiempo, Señor, es precioso, es de mucho valor. Aleluya. Un tiempo anhelado. Te buscamos. Porque tú eres Dios, tú eres el Dios vivo.
Gracias, Señor, en este día, Gracias, Señor. este domingo. Gracias. La iglesia, Señor, seguimos adelante. Gracias. Porque tú vas delante de nosotros, Amén. tú estás a nuestro lado, tú Guarda, estás detrás de nosotros, nos rodeas en todo momento y por eso nosotros nos dirigimos a ti y te damos gracias, honrando tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te amamos, te damos muchas gracias, Señor. Grande eres. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor en esta mañana y vamos a gozarnos en Él. Él es el Dios que nosotros adoramos y es nuestro Dios, pero qué precioso también decirle Dios mío, porque Él es Dios personal, individual. Dios, que son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste, gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús, pronto volverás, Gracias, Jesús. pronto volverás, Esperamos, Todopoderoso. pronto volverás. Sí, Señor. Cristo Jesús, Gracias por tu promesa. pronto volverás. Gracias, Señor. Pronto Iglesia espera volverás. esta venida, de Pronto retorno. volverás. Gracias, Jesús. Cristo Jesús, Sí, Señor, te exaltamos. pronto volverás. Exaltamos tu nombre. Pronto Bendito seas, volverás. Jesucristo. Gracias. Pronto volverás. Gracias que estás en medio de nosotros. Cristo Jesús, Aleluya. exaltado Y levanta tu voz. coronado Que se oiga ahí donde tú estás. digno de El toda la lugar de gloria. honra y de gloria. Le damos a ti, Señor Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda
la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Oh, Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Hermoso estar en su presencia y que no se limite a este tiempo que estamos juntos. Exalta y glorifica el nombre del Señor en cualquier tiempo del día. Entra en la presencia de Dios y Él está ahí para reunirte contigo. Amén. Nuevamente agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar involucrados en su palabra. En una sociedad donde la palabra de Dios se está tornando irrelevante, pues esperamos que para el pueblo de Dios, con más énfasis, sea lo más primordial en nuestra vida. Exhorto a la iglesia, más que todo, a aprovechar la oportunidad que Dios nos da en este cambio, a pesar de los rumores, a pesar de las situaciones que están sucediendo, que no nos distraigamos. Se quejan de la cuarentena, quieren salir de la cuarentena, a algunos les importa nada la cuarentena. La sociedad está en convulsión entre miedo, queja, incertidumbre, enfermedad y muerte. Esa es la realidad de esta pandemia. Y utilizamos la palabra de Dios como nuestra base de fe. Pero no tiene ningún sentido la palabra si solamente son clichés, repeticiones, que en sí no hacen mella en nuestro corazón. Un verdadero creyente, nuestra comunión debe de ser cada mañana. Como dice la palabra, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y estamos orando. Oramos en nuestro pensamiento a través del día, como dijo Pablo, orad sin cesar. Oramos cuando el Señor pone más cargas sobre familias que estamos viendo afectadas. Y dependemos absolutamente de la misericordia de Dios. Me es un gozo estar en este momento participando junto con ustedes de esta palabra. Hoy quiero enfocarme en lo que el tema es el propósito de Dios para nuestra vida y sobre todo el tema es protección en la tormenta. ¿Cuál es el objetivo? No importa qué tipo de situaciones, crisis, dolor, pérdidas, circunstancias adversas o tormentas que estemos cruzando, debemos tener bien en claro y bien enfático en nuestro corazón que Dios está con nosotros y Él es nuestro protector. Me acuerdo de esos clichés a veces en las reuniones en años pasados que gritaba la gente, ¿quién vive? Y todos decían Cristo. Y esperamos que se deje de ser un cliché, sino que sea algo auténtico y profundo en nosotros, porque Cristo vive y reina, y lo estamos adorando en este momento. Su palabra es muy enfática con respecto a su protección divina. En Deuteronomio 31, 6, 8, Moisés hablándole al pueblo, lo primero que dice, esforzaos. Esforzaos es cuando ya no tienes ánimo. Si alguien reconoce lo que es la falta de ánimo, el desánimo viene por muchas razones, por enfermedades, por momentos que sentimos que nos ahogamos en cuestión física, por falta de nutrición, por alguna enfermedad. Y de verdad, algunos sí saben cuando hablo de desánimo. Cuando viene esto, dice el Señor, esforzaos y cobrad ánimo. Ese
esa fuente de fortaleza es a través de este mensaje, de esta palabra profética para nuestra vida. Y cobrad ánimo. Y luego el Señor declara, no temáis ni tengáis miedo. El desánimo viene cuando la incertidumbre, la inseguridad llega a nuestra vida golpeando e incluso que llega a provocar no solo miedo, sino hasta pánico. Ni tengáis miedo de ellos. Ellos es general. Ellos, circunstancias, pruebas, enemigos espirituales. Un creyente no tiene enemigos. Sí tiene enemigos en el aspecto de que no nos quieren por causa del Evangelio, pero que yo tenga un enemigo va contra los propósitos de Dios en una vida cristiana. Nosotros fuimos llamados a amar al mundo, como Cristo ama al mundo. Entonces, ellos, las circunstancias, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios es el que va contigo. Y hay otro verso, dice, como poderoso gigante. Entonces, no te dejará, ni te desamparará. Puedes glorificar a Dios, alábalo. Y en el versículo 8 de Deuteronomio 31, dice, y Jehová va delante de ti. ¿En dónde va el Señor? Delante de ti. Gloria a Dios. Él estará contigo. Estará es futuro también, como presente y como incluso pasado. Él estuvo, Él está y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Otra vez, no temas ni te intimides. Gloria a Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Le crees a Dios lo que está diciendo su palabra? ¿Sabes que ahí está la fuente de nuestra fortaleza en medio de toda situación? Porque Él es nuestro protector. En Josué, Dios le dice también, nadie te podrá, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. Ya se rayó el disco. No. Es para concretar en nuestra mente que aprendamos que nadie te podrá hacer frente. En el Salmo 23 dice, y Él aderezará mesa delante de ti en presencia de los que te angustian, los que se burlan, los que hacen escarnio quizá de ti. Sin embargo, el Señor dice a este hombre, a través de Él, se trasciende a nosotros. Nadie te podrá hacer frente en todos los domingos. No, estoy mal. En cada mes, en todos los días de tu vida. ¿Tú sabes qué significa eso? Todos los días de tu vida. Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Si padecemos y nos debilitamos y caemos en la tentación de la incertidumbre, y algunos están dejando el Evangelio porque buscan otros recursos, cuando leen la Escritura, todas esas personas que dejaron a Dios y buscaron otros recursos, junto con todos sus supuestos amigos que les levantarían las manos, los tumbaron, porque Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Entonces, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Claro, si no has leído cómo Dios estuvo con Moisés, pues no tienes de dónde dependerte. Pero Dios estuvo con Moisés desde que nació. Aleluya. Amén. Moisés nació en un momento de crisis. E incluso donde su fin de él, al haber nacido, quizá 2 años tendría, cuando su fin sería la muerte, porque el Nabucodonosor, el faraón mandó a matar a todos los niños de 2 años. Los echaron al río Nilo. ¿Dónde está Dios entonces? ¿Qué podía hacer Moisés? Orar a Dios si era un bebé. Pero había unos padres de fe y una madre con un gran valor, con una gran valentía, que desafió al gobierno de Faraón. ¿Y sabes qué hizo? Él puso a su bebé de 2 años y lo puso
a la deriva en el río, donde había incluso el riesgo de ahogarse, o aún animales como cocodrilos. Ahí soltó en medio de ese río a su bebé de 2 años. ¿Saben qué? Nada es nuestro. Todo lo que tenemos ha venido de Dios. Y Jocabed, la madre de Moisés, puedes imaginarte el dolor que tuvo que dedicar a su hijo. Literalmente lo soltó, y si usamos la mente humana, lo soltó a la muerte, a la deriva. Pero esta mujer confiaba en Dios, entonces no lo soltó a la deriva. Cuando confiamos en Dios, no soltamos las cosas a la deriva, al ahí se va. No, Dios está en control. Nos han inventado tantas cosas con respecto a que no nos van a pasar cosas malas. Estamos equivocados. Mientras estemos en esta tierra, todos padecemos tribulaciones, situaciones difíciles. Y quizás estás pasando tú por una ahorita en este momento. Pero grande es Dios. Jocabed no miró a Dios, creyó en Dios y puso a su bebé en el río Nilo. Y la historia sigue por ahí viendo, hasta ya hay unas películas por ahí. Pero así como estuve con Moisés, desde bebé, estaré contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Él es en el Salmo, ya se me olvidó, creo el 149. Dice que Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar. ¿A dónde me esconderé? El Salmo 130. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Aun cuando se estaba formando en el vientre de nuestra madre todo nuestro ser, dice, ahí estabas tú. Aleluya. No te formaste tú, fue Dios formándote. ¿Te falta algún dedo? Pues a lo mejor. Pero Dios siempre estuvo ahí, siempre. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, ayer, en el pasado. Siempre estará hoy, en el presente. Y siempre estará mañana, en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. No puedes intimidarte. No puedes dejarte caer. Entonces el Salmo está hablando, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Salmo 94, 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo. ¿Qué es lo que no va a hacer Dios? Abandonar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros somos ovejas de su prado, ovejas que oímos su voz, ovejas que nos da incertidumbre si no está Dios con nosotros. Ovejas que incluso nos da, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Tu alma en esta epidemia tiene sed de Dios o simplemente son vacaciones espirituales para dejar de seguir adorando al Señor? Espero que no. Es mi deber exhortarte que analicemos nuestro criterio personal. ¿Cuántas veces lees la Biblia en la semana? ¿Cuántos versos el Señor te ha revelado para que los memorices y sean de fortaleza a tu vida? ¿Cuánto tiempo pasamos a veces en la presencia de Dios orando, cantando o interactuando en este programa o con otros programas? Pero sobre todo que no estés ausente de la verdad divina. Gloria a Dios. El Salmo 14, entonces no abandonará su... Isaías 41:10, muy conocido. No temas, otra vez, que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre. ¿Qué es siempre? Siempre. Es como dijo Pablo, todo. ¿Qué es todo? Lo puedo en Cristo. ¿Qué puede? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Y aquí dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, sustentar. Él es el que nos da el pan cotidiano cada mañana. Somos tan privilegiados que hasta nos hacemos caprichosos. No me gusta eso. Ay, no me gustan los frijoles. Ay, no me gustan las tortillas. Hemos sido privilegiados en este país, hermanos. Y no hemos experimentado el hambre. Nadie sabemos qué es el hambre.
Sabemos cuando tenemos hambre, pero estar con hambre y no tener que comer, esa es otra cosa. Pero aquí, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha sustentado. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha, con mi diestra de justicia, mi mano derecha de justicia. Y el 17, mira qué interesante está este texto. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Sus lenguas están resecas de sed. Sí hay, pero más de la palabra de Dios. Resecas de la sed. ¿Cómo está tu paladar, tu lengua espiritualmente? Y luego dice su palabra, reseca de sed. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. En otras palabras, Él es el proveedor del agua. Y Jesús dijo que Él es el agua viva. Amén. Sed, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ojalá, y espero en Dios que la iglesia, la vida verdadera, así clame a Dios, porque nuestra alma tiene sed de Dios. Dios te bendiga por estar en este programa. Esto era para ti y para mí. Y Hebreos dice, Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, o sea, sin codicia, sin codiciar, sin desear, contentos con lo que tenéis. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? Saben que muchos tenemos a veces problemas porque queremos lo que no tenemos y lo pagamos con lo que no tenemos. Y sabes que a veces Dios te va a dejar sufrir hasta que pagues el último quinto, si es que no te quitan todo lo que tienes, porque no supiste poner a Dios en primer lugar. Estoy hablando a los que están acá en United States, en American, a los citizens, a los ciudadanos, a los residentes y a los que incluso están en propósito, hermanos que están en propósito de arreglar sus documentos. Dios sigue siendo fiel. Pero no es un cliché, yo lo creo. No, es una experiencia, es un anhelo, un regocijo de saber que tenemos a quien esperar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que todo va a estar al alcance de tu mano y conforme a tu fe será hecho. Pero fe quiere decir compromiso, quiere decir intimidad con Dios, quiere decir relación profunda con un Dios que vive y reina para siempre, que está más vivo que nosotros mismos. Dice un coro que cantamos, yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es porque yo vivo. Él es el que nos da consuelo, nos da alivio, y en los problemas Jesús siempre es nuestro alivio. Entonces sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Proverbios 13:5, apréndelo. Entonces, este tema de la protección en las tormentas, quiero traer como ejemplo a un hombre de Dios. Un hombre de Dios que predicó el amarnos los unos a los otros, que testificó incansablemente, que incluso declaró que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y también declaró, ay de mí si no anuncio este evangelio. Era un apasionado de Cristo Jesús. Desde que él encontró a Jesús, su vida cambió totalmente, de un volco completo. Siendo un hombre de intelecto, de conocimiento de la ley judía y conociendo incluso las leyes que establecía el pueblo judío, hablando de los gobernantes del judaísmo, no de los gentiles. Y con un celo profundo persiguió a la iglesia, llevando a algunos hermanos ante las leyes, que incluso él pudo comenzar su ministerio de hacer daño a la iglesia cuando mataron a Esteban. Este hombre ahora convertido, porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús,
Yendo él a Damasco para seguir persiguiendo a la iglesia, el Señor lo detuvo. Bendito encuentro con Jesucristo. Hay veces que necesitamos ese encuentro con Jesucristo para pararnos hacia donde vamos a dañarnos y a dañar y a hacer daño. Dios reprenda nuestras actitudes a veces sin Cristo. Pero cuando él detuvo a Pablo y tuvo esa experiencia, él incluso preguntó: ¿quién eres, Señor? La palabra Señor no es de cualquier hombre de autoridad o de abolengo, sino Señor. Sabía que era el Señor, el Dios del universo. Dios tenía propósitos con este hombre. Ahora Pablo, él mismo, que fue un hombre de Dios, que nos habla de su amor, de cómo convivir en las cartas que él mandó a las iglesias. Él es un ejemplo de esta protección divina. Pablo era nacido en Roma, de padres hebreos. Entonces, era hebreo, conocía el hebreo, era fariseo, o sea, estudiado con los más elevados maestros de los fariseos, o sea, que estudian la ley de Moisés, con Gamaliel, uno de los maestros más grandes, ahí estuvo, y era nacido de Roma. Y este hombre, una de las cosas que deseaba era llegar precisamente a su patria, en este caso a donde él nació, a su casa. En este contexto que vamos a estar leyendo, que está en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, vamos a leer del versículo 14. Dice así, voy a estar leyendo este pasaje, está muy extraordinario. Voy a leer desde el 30. ¿Por qué no leemos todo el capítulo de una vez? Estamos leyendo la Biblia. Capítulo 27 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Recuerden que Pablo va como prisionero por causa de Cristo. Y el fin era llegar a Roma. Dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Angusta. El verso 2, y embarcamos en una nave adriamitana que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos y estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El verso 3, al otro día llegamos a Sidón. Julio tratando humanamente a Pablo. Julio, este hombre, este centurión, Julio tratando, yo digo, respetando humanamente a Pablo. No lo trató como los demás reos. Algo que tienes que saber: el mundo sabe que tú eres un hijo de Dios. Aleluya. El mundo no te puede tratar como a los demás, porque saben que algo hay en ti que no está en los demás y te respetan. Ahí voy a dejar este tema. Hasta los demonios saben que tú eres un hijo de Dios y no se pueden meter contigo. Y aquí, por eso Dios le da la gracia a Pablo para que lo traten humanamente. Humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Verso 4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El verso 6, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, hicieron un transborde a Italia, nos embarcó en ella. Él como preso va en el grupo de los presos y el centurión los está custodiando. El verso 7, navegamos muchos días despacio. No eran los viajes como ahora, hasta en avión, era en barco. Muchos días. Dice,
muchos días y luego despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Hay palabras que tal vez no las entienda. Sotavento, a vela, quiere decir que levantaban las velas y hacia donde el viento llevaba las velas se dirigían. Dice, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasia. Iban costeando por la costa y llegaron a Lasia. El verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Pablo observó esto, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vean el 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué interesante. Aquí hay una oportunidad de aplicar que Dios siempre va a hablar a su pueblo. Siempre va a anticipar el riesgo y el peligro. Si hay algo que tú tienes que saber es que Dios nos da sabiduría. Y no estoy hablando de interpretaciones místicas. Hay cosas tan obvias y que no tiene que dársele mucha vuelta. A veces tenemos que pasar por momentos aunque no los querramos. A veces vamos a predicar o a decir algo que es bueno y no nos van a hacer caso. Pero, ¿qué hacía Pablo si era un reo? Era más que palabras para ellos. No tenía autoridad, no tenía voz ni voto. Y obviamente la tenía el dueño del barco y el capitán. Y obviamente no discernieron la voz de Dios. Hay veces que estamos en situaciones tan complejas por no haber oído la voz de Dios antes. Dios habla en muchas formas. A los hijos les habla a través de los padres. Dios le dio una capacidad a los padres de discernir con qué novio andas o con qué novia andas. Y como tú estás enamorado, estás enamorada, y como dice el dicho, el novio y la no veía, pues ahí se la llevan. Pero necesitamos a veces oír, sobre todo una advertencia. Y todos nosotros sabíamos las advertencias de nuestros padres y caíamos en problemas y hasta llegamos a creer que nuestra padre o nuestra madre eran adivinos. No, es que Dios los puso para protegernos. Como Dios puso a Pablo en esta embarcación e iba como prisionero por causa de Cristo. Era igual que cualquier delincuente. La diferencia es que era por causa de Cristo. Pablo estaba padeciendo por causa de Cristo. Y muchos hombres y apóstoles padecieron por causa de Cristo. ¿Estamos padeciendo por causa de Cristo? ¿O estamos como el capitán y el dueño del barco, que hacemos caso omiso a la voz de un mensaje de Dios? Pero el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El 12, y siendo incómodo al pueblo, porque la palabra de Dios incomoda. Dice un dicho por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. Y muchos no quieren venir a la luz de Dios porque quieren seguir en las tinieblas. Dios no quiere que estés en la oscuridad. Dios quiere que alumbres tus ojos y veas el amor de Dios y vivamos bajo la luz de su amor y su justicia. Y su justicia es lo que nos va a dar bendición. Los desórdenes o caprichos o deseos carnales que a veces vivimos, creemos que todo está bien porque deja al mundo que haga lo que se haga, pero Dios te está llamando en esta tarde para que arreglemos nuestra vida. Gloria a Dios. Y siendo incómodo al pueblo para invernar,
la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Ya estaba el tiempo del frío. Pero en el verso 3 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. El hombre, su intuición puede tener experiencia, pero nunca van a saber lo que realmente está detrás de lo que a veces se decide hacer. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, siendo arrebatadas las naves y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llegó el momento donde no pudieron con la tormenta y los arrastró este viento huracanado y se dejaron ir a la deriva. Hay algunos que estamos a veces en crisis y no reaccionamos a la voz de Dios hasta que llega la tormenta huracanada. Y te voy a decir algo, conforme a lo que leo en la Biblia, ningún buen capitán, ningún dueño de la barca, ningún, incluso en este caso, centurión, pudieron controlar la crisis. Algo más, ni aún Pablo mismo estaba involucrado en ese barco. Era como un equipo. Pablo era parte del equipo y no le hicieron caso. Y el equipo estaba perdiendo y no perdía el equipo. También Pablo estaba en el asunto. Pero cuando hablamos de la protección de Dios, Él conoce a sus hijos. El verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, el viento nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. El 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultades pudimos recoger el esquife. El esquife es la lancha para dejar el barco adentro y la lancha ir a tierra, ese es el esquife. Y recoger el esquife, la lancha, y dice, y una vez subidos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, quiere decir en el monto de arena, Sirte es donde la arena está alta, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva, se atoraron, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, no era solo una tormenta, sino la tempestad cuando llega empieza a azotar. Furiosa tempestad, dice, al siguiente día empezaron a lijar cosas, sino a tirar cosas. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y cansados por una tempestad, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. ¿Cómo está tu tormenta? ¿Cómo nos encontramos en medio de la crisis? ¿Cuánto está influyendo la crisis y golpeando en nuestra barca familiar? El matrimonio, el divorcio, el hijo desobediente, el hijo ingrato, arrogante, engreído, que no valora nada, solo su egoísmo lo mantiene
en alto, con ideas ficticias de su propia razón, sin poner a Dios en primer lugar, sin creer que Dios es el que está en control de su vida, aún dentro de su misericordia. Porque si se tratara de que Dios mandara juicio sobre nuestros actos, ya estuviéramos bajo la tierra esperando el infierno. Pero cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana oramos por nuestros hijos, que Dios se revele. Yo no los puedo convertir a Dios. Ellos van a tener que tener una experiencia con Dios. Y es a donde yo oro por mis hijos, por mis hijas, por mis yernos, por mis nueras, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos, por mis 4 nietos, por mis quintinietos y bueno, por todos, hasta 1000 generaciones. Amén. Entonces Pablo, el verso 21, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, está escribiendo Silas, Pablo y Silas, o más bien Lucas es el que está escribiendo. Quiere decir que él iba ahí, él está escribiendo, no había una cámara, pero lo está narrando. No, que no comíamos, pues en pie en medio de ellos, se puso en pie en medio de ellos y dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Qué ironía y qué interesante, ¿no? Pablo no se quedó callado. Pablo, como creyente, estaba dentro de sí en desacuerdo en todas estas decisiones. Pero no se puso a estar critique. Hay gente bien criticona que cree que porque está criticando y para el colmo a veces, en el caso de Pablo, está estableciendo una prioridad. Saber que él es un hombre de Dios. Y todo lo que él está dictando está guiado por la mano de Dios. Pero criticar por criticar no hay ningún beneficio, al contrario, hace daño. Sin embargo, cuando él dijo haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero en el 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Es común fallar, es común a veces perder. No hay nadie que no haya experimentado pérdidas, tener experiencias difíciles por haber decidido mal. Pero Pablo ahora dice: les exhorto a tener ánimo. Pablo se levanta en medio de la tempestad para animar a todos. 250 reos, más aparte los que trabajaban ahí. Era una iglesia en un barco que está en naufragio. Y que el que dirigía la congregación era un centurión, un capitán y el dueño de la barca, y que incluso ignoraron el mensaje del siervo de Dios. Una iglesia sin pastor es una iglesia sin Pablo. Gloria a Dios. Y dentro de una iglesia sin pastor, todos opinan a su manera. Y sin embargo, siempre habrá alguien que tiene la autoridad para seguir sometiendo, aun cuando son reos y pudieran liberarse. Sin embargo, aquí había un siervo de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida. Miren lo que está diciendo Pablo: de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí es algo importante: mientras tu vida exista y tenga vida, no importa a veces lo que se pierde. De hecho, esta crisis que estamos pasando está redundando para bien. Y a otros solamente para traernos amargura. Y es cierto que hay dolor, sí, e incluso hay pérdidas. Pero Dios nunca deja de ser Dios, sigue siendo Dios. Y Él está al cuidado de nosotros. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El 23, porque esta noche, oigan esto, he estado conmigo el ángel de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Pablo era un hombre de oración.
Cuando estuvo en Filipo y lo encarcelaron también por causa de Cristo, a medianoche, ¿qué cree que se le ocurrió a Pablo? Tener un culto. Hoy nosotros cotizamos los cultos a nuestro antojo, los queremos a nuestra manera y en el tiempo y cuando querramos. Y si no nos gusta, lo dejamos. Pero Pablo, por lo que entiendo, era un hombre que buscaba a Dios. Cuando hablamos un hombre de Dios, es un hombre que camina con Dios, como Enoc. Y Enoc caminó con Dios. El ángel de Dios, de quien soy, dice aquí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Pablo no está repitiendo el salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, me guarda y me defiende. Esa palabra profética es ahora para nosotros. Pero Pablo sí tuvo una experiencia con un ángel de Dios de quien soy, un ángel de Dios de quien soy. Estaba identificado de quién era. ¿Tú estás identificado de quién eres? Pues soy un hijo de Dios. Si has recibido a Cristo Jesús. Si no, no eres hijo de Dios. Perdóname, te lo digo con todo mi corazón. Todavía eres una creación de Dios y no has tenido una experiencia con Dios donde incluso lo que es ahora tu cuerpo, tu corazón, todo tu ser, que no es el templo de Dios, que venga a ser el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Esa es una vida nueva en Cristo. Caminamos ahora para honrar y glorificar al Señor. Y vivimos con esta humanidad, con razonamiento y con errores y defectos, pero que se va renovando nuestra vida cada vez que estamos en intimidad con Cristo. Y Pablo, en medio de esta tormenta, ¿qué hacía? Se amargó estando diciendo: ay, si me hubieran hecho caso, no hubiera pasado esto. Se levantó en boicot con todos los reos, decir: no podemos seguir, que estos sigan controlándonos, nos van a matar. No, Pablo se mantuvo al margen de ser guiado por el Espíritu de Dios, y Dios le mandó un ángel y le dijo: de quien yo soy, del Dios de quien yo soy, a quien sirvo. ¿A quién sirvo? Diciendo Pablo el 24: no temas, es necesario que compadezcas ante César. El propósito de Dios dentro de esta crisis y esta tormenta y de este embarazoso viaje que Pablo lleva. Oye, ese es un siervo de Dios. Hoy los siervos de Dios viajan en avión, bajan en jet, en lo mejor en limusinas. Yo no tengo nada, si Dios les permite, gloria a Dios. Pero Pablo aquí no anda en una limusina ni en un jet. Anda en un barco que ya se estacó y ya no puede seguir. E incluso le toca tomar la batuta, decimos en México. Se la dejó al dueño del barco, se la dejó al capitán, se la dejó a Julio, el centurión, y fracasaron. Porque ellos no tenían la guianza y la esperanza y la fe que Pablo tenía. Pablo entonces ahora toma el timón de este barco, que es un barco que tiene vida. Y el barco en el que debemos caminar es en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios dijo: tienes que compadecer ante César. Dios fue el que usó a Pablo que se expandiera el evangelio desde Jerusalén a otros lugares. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuántos podemos decir: esta noche ha estado el ángel de Dios conmigo? Y me ha hablado Dios a través del ángel. A veces dependemos de que alguien nos diga una palabra profética, pero Dios quiere hablar contigo también. Dice el canto que es muy bonito: hace tiempo que ya no busco de Dios, diciendo: ¿por qué he de buscarlo? ¿Por qué? Vives lejos de Él, vives sin su comunión, y diciendo: mañana quizá será. Todos los del mañana están en crisis. Todos los de hoy están con esperanza y con seguridad, porque caminan bajo la guianza del Espíritu de Dios.
el verso 24, diciendo Pablo, no temáis, es necesario que compadezcáis ante César, es lo que le dijo el ángel. Y aquí le da la respuesta de los demás. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué importancia es un hombre y una mujer de Dios? ¿Cuánto puede incluso extenderse la misericordia de Dios por un hombre o una mujer de Dios? Que incluso, dice, te ha concedido todos los que navegan contigo. Ninguno se va a perder, porque tú estás en este barco. Todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Lo dice el 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcáis ante César. Aquí está hablándole el ángel. Y dice aquí, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened otra vez, en medio de la tormenta, del desánimo, de la ausencia de alimentos, de las fuerzas, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Ya Pablo está viendo futúricamente a dónde van a llegar. Y venida la 14ª noche, 14 días, noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Un marinero tiene que saber cuando está cerca de los bancos de arena. Dice, y echando la sonda hallaron 20 brazas, o sea, medida marina, y pasando un poco más delante, volvieron a echar la sonda y hallando 15 brazas, y teniendo temor de dar en los escollos, echaron 4 anclas por la proa, la parte de atrás, popa, la parte de atrás, y así, ansiaban que se hiciese de día, era de noche. Qué horrible tener una tormenta y más en la noche. Y a veces vienen estas tormentas. Pero ¿qué hace un hombre de Dios? Confía en la promesa de Dios. ¿Qué hacen los que no conocen a Dios? Confían en lo que el hombre de Dios está confiando. Gloria a Dios. Y temiendo dar en escollos, echaron. Entonces, el 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, o sea, la lancha de que usan para salir a tierra, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. El 30. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse, y la dejaron perderse. No dejó Pablo que aún esos necios se salieran del barco. El 33. Cuando comenzó al amanecer, Pablo exhortaba a los que comían. Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún, miren esto que dice Pablo, ni aún un cabello de la cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Fíjense el poder de Dios por el poder de la palabra de un siervo de Dios. Profética, ni un cabello. En esta pandemia podemos declarar el nombre del Señor, que se mantengan al margen de la obediencia. Dejémonos de cosas y de estarnos quejando de la cuarentena. Ni siquiera
es por el bien de otros, es por el bien de nosotros y hasta para salvación, porque a veces tentamos a Dios en nuestras decisiones y no podemos tentar a Dios. Si hay algo que Dios nos dio sentido común. Y no es si es verdad o no es verdad, si es complot, lo que sea. Cómo la gente se involucra en tantas ideas para tomar decisiones incluso contrarias a la obediencia al beneficio de tu salud y de los demás. Dice, alguien escribió, si tienes el COVID, no salgas para contaminar a otros. Y si no lo tienes, pues tampoco salgas para que te contamines con otros. Entonces a fuerzas, no es a fuerzas, es sentido común, es sabiduría. El hombre sabio edifica su casa sobre la fe en la palabra de Dios, y la palabra de Dios no te prohíbe obedecer las leyes terrenales. Y si las leyes terrenales las pasamos por alto, ¿a poco crees que las leyes espirituales las estamos obedeciendo? No, mi amado hermano, no te equivoques. No hagas vana la palabra de Dios. El pez por su propia boca cae. Aquí Pablo está hablando con su boca, pero para salud, mantenerse dentro de la barca. Ya apliqué para lo de la pandemia. Yo lo voy a hacer. Y habiendo dicho esto, como tomó el pan, y esto me gusta mucho, Pablo hizo una santa cena literalmente en medio de la crisis. Pablo, entonces dice, tomando el pan, el verso 35, 34, ya se me perdió, 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dice el 37, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeramos la nave echando el trigo al mar. Ya ni fuerzas había, pero Dios en medio de la crisis los invitó a participar del pan, de la cena, y dando gracias por ello. Dale gracias a Dios por lo que nos permite en medio de todo esto. El 39, cuando se hizo de día, no reconocíamos la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar. Si pudiesen la nave. El verso 40, cortado pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. La parte de atrás estaba golpeando y desbaratando la parte trasera del barco, del mar. Entonces los soldados acordaron, vean otro pensamiento que surge en medio de todas estas circunstancias. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, por Pablo otra vez, le impidió a este intento y mandó que que pudiesen nadar y se echasen los primeros, y salieron a tierra, y saliéndose a tierra. El 44, y las demás partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué gran
privilegio nosotros poder ver en este pasaje. Hay mucho más, pero yo quisiera dejarlo así en este momento y entender que nosotros tenemos la protección del Señor en medio de las tormentas. Tenemos la protección del Señor incluso cuando los soldados intentaron matar a Pablo, o sea, los reos. Dios intervino a través de Julio. Y como dice ese canto, a veces parece que Dios no está obrando, pero Él está obrando. En medio de las tormentas, si estás pasando alguna crisis, situación, o incluso dolor, o incluso has perdido el ánimo, en esta mañana yo te quiero invitar a depender de esta promesa de protección de parte de Dios. Ningún lugar es tan seguro como la perfecta voluntad de Dios. En medio de estas crisis, a veces es bueno decirle al Señor que nos oriente en su perfecta voluntad y no vivir a la deriva, a ver qué va a pasar. Hay que buscar a Dios. En esta pandemia necesitamos la dirección de Dios. Y a todos nos acecha, a todos. E incluso ahora cualquier persona que se enferma, todos se hacen la pregunta, ¿es el COVID? Y si alguien muere, ¿de qué murió? Del COVID. Se ha hecho famoso este virus, pero lo reprendemos. Hoy te declaro delante de Dios que la promesa divina de protección de parte de Dios está con sus hijos y sus hijas. Y Él está con nosotros. No estuvo entonces con estos hermanos que murieron. Dios tiene propósitos. Y nuestros hermanos no murieron. ¿Dejaron de estar con nosotros? Sí, pero han trascendido a mejor lugar. Que si supiéramos lo que es estar con el Señor, todos ahorita nos quisiéramos morir. Por eso Pablo dijo que algunos ya se adelantaron. Cuando Cristo venga, porque Cristo viene otra vez, va a levantar a estos hermanos que están en la presencia de Dios. Y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir de ojos. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Usted se beneficiará en la comunión y la protección de la tierra? Lo que la tierra te provee, ¿tú vas a ser beneficiado? Tal vez. Satisfaga tus necesidades, te sientas completo. Pero la verdad es que estás sin Dios. La vida vivir a expensas de lo que está alrededor o de los demás es incierta y no dura para siempre. Pero Pablo predicó que servía al Señor Dios Todopoderoso. Y Pablo tuvo la confirmación de su protección en medio de donde incluso él no era culpable de todo lo que estaba pasando. Y tercero, no estuvo exento de la tormenta, estuvo dentro de la tormenta. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que en medio de las tormentas, Él fue la respuesta. Y si hay algo que tú puedes hacer hoy, es acudir al Dios que promete bendición. Yo te lo leí y Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La parte que sigue es cuando Pablo llega a Malta, y ahí lo voy a dejar ya. En el capítulo 28. Estuve en el capítulo 27 de Hechos. Lee la otra parte. Pero el poder de Dios se manifestó en medio de la tormenta, en medio de esta crisis de donde hubo naufragio y también e incluso donde estuvo el intento de que le quitaran la vida a Pablo por ser un reo como los demás. Pero Dios había prometido que no se iban a perder. Y yo te voy a decir algo, en Dios tengo promesa que ni mi familia, ni mis hijos,
ni mis bisnietos, ni mis tataranietos se van a perder en medio de las tormentas. Lo que para mí es imposible, para Él es todo posible. ¿Por qué no calmó la tempestad y llevó a Pablo en una manera cómoda y a gusto? Pues era su siervo. No, porque algunos crecemos más en medio de los problemas que en el status quo, en el medio donde estamos a gusto. Dios nos sacó del status quo del templo, del estado a gusto, del ir y venir al templo, con ganas o a veces sin ganas. Adorábamos a veces en el espíritu y a veces ni siquiera en el espíritu. Pero ahora no tenemos el templo. Porque usted no lo ha abierto. Yo lo puedo abrir. Pero te estoy exhortando a que sea un deleite ahora también dejar tu casa, tus quehaceres, tu tiempo para venir a la casa de Dios. Creo que el cambio más hermoso va a ser en que dejemos de estar titubeando, en que la iglesia no sea el templo, no sea el segundo, el tercer lugar, sino el primer lugar. No el templo, sino porque es la casa de Dios. Ya la terminamos, estamos por hablar con nuestro equipo, los ministros de la iglesia, la misma verdad, para poder integrarnos otra vez en el templo. Pero no es el templo, es nuestro corazón. Dios no está pidiendo que vengas al templo, está pidiendo tu corazón. Y a ti que no has conocido el evangelio o a lo mejor no has sabido de Dios, ¿cómo está tu vida? ¿En naufragio? ¿Está en una tormenta? ¿Tienes la guianza divina de un siervo de Dios que te hable, que te aconseje? A lo mejor lo has rechazado, pero un siervo de Dios nunca te va a hablar para condenarte. Te va a confrontar con las decisiones equivocadas. Es un siervo de Dios. No estamos para criticar, sino para declarar la guianza divina de Dios. En esta mañana, ¿cómo está tu barca? ¿Tienes el control de ella o eres parte de ella e incluso otros tienen el control de ti? Tienes un centurión que estás bajo él y eres reo. Tienes un capitán totalmente jactancioso, creyendo que la sabe toda, e incluso el dueño le dio la libertad de ese barco para manejarlo. Sin embargo, el apóstol Pablo trató de evitar una pérdida de los medios materiales. Dios es bueno. Vamos a orar. Te invito a que invites al Señor. Él dice que no va a haber pérdidas si te mantienes en la barca. La barca es Cristo Jesús. Padre, delante de ti estamos y pongo estas vidas delante de ti. Estas familias que están cruzando una tormenta, que por equivocación, por oír decisiones, Señor, que no eran las correctas, han caído en estas situaciones de perder quizá todo, pero no han perdido sus vidas, y es lo que cuenta. Y tu palabra me dice que no se va a perder nadie si se mantienen al margen de la voz de tu palabra. Y al contrario, nos invitas a tener ánimo, a no frustrarnos, a no quejarnos, a no enojarnos, sino a tener paz en medio de las tormentas. Bendice a mi hermano, a mi hermana, como esposo, como esposa, como padres, como hermanos en Cristo, como vecinos, como hombres y mujeres que ahora son llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Si alguien en este momento no te conocía y está abriendo su corazón, sálvalo. Señor, lo entregamos en tus manos, este deseo de este corazón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdónanos porque el castigo de nuestra paz, Señor, se ha detenido porque tú diste tu vida por nosotros. Y aún eres quien nos sana y nos ha sanado, porque por tu llaga fuimos curados. Sana a todo tu pueblo, a toda tu iglesia que está pidiendo oración en este momento.
Yo pongo estas peticiones que han mandado mis hermanos y delante de ti estamos para hallar oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias. Declaro vida y salud en el nombre de Jesús, al Dios al cual sirvo y servimos para la gloria de tu nombre. Gloria a Dios. ¿Hay algunas peticiones? Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sí, Señor, te adoramos. Aleluya. Poderoso Dios. Sí, confiamos en Él. Él sigue siendo el mismo. Poderoso Dios. Sí, único en poder. Poderoso Dios. No hay otro Dios como Dios, nuestro Dios. alma clama por ti. Santo eres. Poderoso Dios, poderoso Dios, Santo eres. poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aleluya. Clama por ti. Gracias, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Clama a Dios. Levantamos clamor. Y Él te responderá. Dios Todopoderoso. Clama a Dios. Aleluya. Gracias. Él es fiel. Mi alma clama por ti. Santo eres Jesús. Aleluya. Mi alma clama. Qué hermoso eres, Señor. Qué maravilloso eres. En bondad, en justicia. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Señor, gracias. Mi alma Clama por ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Invito a todos los que están viendo. Hay una familia que pide oración por un padre que está enfermo. Y la familia Marisol por el consuelo de una pérdida de esta familia, donde Horacio, Alejandro. Una madre está pidiendo por Blandy, esposa de su hijo, Brandy, y su hijo Alejandro. Y también por los papás de nuestra hermana Miriam, la familia Vázquez. Ana Berta, ténganla en su oración. Hermanos Ánguez, hermanos González. Y por peticiones que tal vez no las veamos, pero ora en general. Declara que en este programa hay gente pidiendo oración. Ora por él. Padre, ponemos delante de ti al papá de nuestro hermano Mike, todos sus problemas de salud. Por tu llaga fuimos curados. Cúralo, sánalo en el nombre de Jesús. Por Marisol, que pide oración por esta familia, esta pérdida, y cuántos más ha habido pérdida. Por la fortaleza de mis primos, mi prima Malena, esposa, donde mi primo ya no está con nosotros, sus hijas, su hijo. Por la familia Montes de Oca. Por esta muchacha Brandy y Alejandro, primero por su salvación y por la sanidad y la provisión de salud a esta muchacha Brandy. Oramos que tú
te glorifiques, que tú te manifiestes. Ella está ahorita en una situación clínica difícil, entubada, pero pedimos que tú le des una oportunidad. La oración de mi hermana, Señor Soto, no cayeron a tierra, están en una redoma de parte tuya, donde todas sus lágrimas van a tener respuesta. Por mi hermana Miriam, mi hermano José y mi hermana Rosario, que los libres completamente de todo lo que esta epidemia quiera hacer, no tiene parte ni suerte, y traiga salud. Aún en soledad puedan ver tu gloria y tu poder, como la hemos visto cuando clamamos delante de ti. Gracias, Señor. Y por todos los que han pedido oración y están delante de ti. Gracias por las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho, y nos conviene también darte gracias y testificar de ellas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar por último este canto. Si lo sabes, es un verso bíblico. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Un gozo de haber estado con ustedes, y tengan la seguridad que Dios nunca falla. Amén. Hoy veremos la obra del Señor, y yo declaro este verso de Pablo: ninguno va a perecer si nos mantenemos bajo la protección divina de Dios. Pon a tus seres queridos bajo la protección. Tal vez no lo sepan ellos. Estos reos eran totalmente ajenos a lo espiritual, pero por un hombre espiritual se mantuvo la protección en la vida de ellos. Por una mujer, por un hombre como tú que amas al Señor, estás extendiendo salud y provisión divina a otros. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Y les amamos mucho. Y recuerda ahí en el Salmo que leíamos en el principio, otro verso, el verso 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa fue la experiencia de Pablo, así que sigamos adelante buscando esa comunión con Dios. Ahí está la fortaleza y nuestra fe sigue adelante. Te esperamos a los que gusten llegar aquí al templo. Hasta las 12:30 vamos a estar aquí para los que quieran traer su ofrenda y diezmos. Damos gracias a Dios por la iglesia, que seguimos siendo obedientes y amamos la iglesia, amamos a Dios, y lo hacemos de esta manera. Dios te bendiga. Gracias. Reciban también agradecimiento de parte de mi familia, Rosa, Lidia, Rebeca, Rubén, muy agradecidos por sus oraciones, y que el Señor les ha fortalecido hasta el día de hoy. Amén. También queremos agradecerles por su fidelidad, sí, por su amor, y porque Dios ha sido bueno en su sustento para con nosotros, y que han sido nobles de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios les bendiga. También quiero
Decirles que tengo todavía jitomate, muy bueno, de ese Roma, para tomatillo, el rojo, de ese bonito. Tengo, y los que vengan primero se van a llevar la mejor parte. También me dieron pan de sándwich, de hot dogs y de barros. Los que vengan pues van a participar de ellos. Gracias a Dios, es una bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde y sea con ustedes su paz. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, les amamos.